noches, bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey. Hoy se ha filtrado a la prensa una gran noticia, una noticia explosiva. No todos la han advertido, pero la prensa española la recogió en toda su dimensión. Y es que el actual presidente Biden, que originalmente había dicho que solo aspiraría a un mandato de 4 años debido a su avanzada edad, que había prometido públicamente que no se presentaría a la reelección en 2024, ahora ha cambiado de opinión y le ha asegurado a su amigo, el expresidente Obama, de quien fue vicepresidente largos 8 años, que sí correrá por la reelección en 2024. No es una noticia menor. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le ha comunicado a su predecesor en la Casa Blanca, Barack Obama, de quien fue número 2, que prevé presentarse a la reelección en los comicios de 2024, a pesar de su avanzada edad. El futuro político de Biden ha sido motivo recurrente de especulaciones, antes incluso de imponerse en las elecciones de 2020, puesto que al tomar posesión ya se convirtió en el presidente de más edad en hacerlo, con 78 años, y es que si se presenta de nuevo y sale victorioso, tendría 82 años en enero de 2025. Me parece imprudente por parte de Biden, ¿eh? De momento, yo creo que sería mejor que sostuviera en pie su promesa de no ir a la reelección. No solo porque la inflación está devorando su credibilidad, está erosionando sus números en las encuestas. Menos del 40% aprueba su trabajo. Pero también por la edad. Este año, en noviembre, va a cumplir 80. En la campaña de 2024 estaría a punto de cumplir 82. Me parece que aspirar a un segundo mandato, estando Biden como está, no lo digo yo, lo ve usted noche tras noche, no está ya, me parece a mí, en edad de aspirar a una reelección. Trump debe estar encantado en su castillo de Palm Beach. Para Trump es una noticia dulce que Biden vaya a la reelección, creo yo, porque va a ser Biden en 2024 un caballo cansado, un camello sediento en el desierto. Demasiados años en la vida pública y de nuevo aspirar a 4 años más cuando este primer mandato viene con viento en contra, no me parece. Ya en marzo, durante una rueda de prensa, Biden deslizó que sería muy afortunado de poder repetir en 2024 con Donald Trump como rival en el frente republicano, y el presidente ya habría comenzado a trasladar este deseo a su círculo más cercano, incluido Obama. Su círculo cercano le va a decir, sí, como no, tú puedes, tú eres el mejor, corre, inscríbete, derrota nuevamente a Trump, ¿no? Porque el círculo cercano lo quiere. Y cuando uno quiere mucho a una persona, quizá pierde objetividad. Ya no es una mirada fría, racional, desapasionada. ¿Será Biden en 2 años? Es pronto para preguntárselo, ¿no? El mejor candidato del Partido Demócrata para enfrentar a Trump, que con toda probabilidad será el candidato republicano. A estas alturas, como se ve el partido ahora mismo, con una inflación creciente, yo creo que Biden no será el mejor candidato. Y que acaso las propias circunstancias biológicas, genéticas, inexorables, lo obligarán a repensar esta decisión. Pero esto es lo que ha decidido ahora, en abril de 2022. Que él, en noviembre de 2024, falta más de 2 años, ¿no?, quiere estar en la boleta contra Trump. Vamos a ver. Hoy a Biden, que fue a New Hampshire a hablar de puentes y carreteras, que es su tema favorito, le preguntaron por la guerra en Ucrania. Erróneamente el presidente esquivó la cuestión. La gente no quiere que hable de puentes ni de carreteras. La gente quiere que hable, en primer lugar, de la inflación y en segundo, de Ucrania. Discuss with the allies today about Ukraine? New Hampshire. Really? I'm here to talk about New Hampshire. I understand. All right? And anyway. Como siempre, el presidente, que es por una parte tan caballeroso, luce por otra parte tan desconcertado o desorientado, o mirando al horizonte sin saber a dónde ir, ¿no? Este ya es un rasgo distintivo de él, que lo hace muy estimable, muy enternecedor, ¿no? Ya digo, va a cumplir 80 años y está cumpliendo uno de los trabajos más extenuantes o estresantes del mundo. Pero en 2024 echarse 4 años más encima, a mí me parece que es una temeridad, ¿no? Una temeridad. No lo digo en particular por él, lo diría en general por cualquier individuo de esa edad. 82 años y quiere volver a ser presidente de Estados Unidos, no me parece. Le preguntaron a Biden si la gente debe seguir usando mascarillas en los aviones. Oficialmente se ha dicho hoy que ya no, que el que quiera quitársela se la puede despojar. Y él, con sabiduría, dejó la decisión en el ámbito de cada pasajero. People continue to wear masks on planes. That's up to them.
Are you going to like to appeal the ruling or the ruling that the judge made striking down the mandate? I haven't spoken to the CDC yet. Yo seguiré usando la mascarilla porque, bueno, soy un poco paranoico y también un poco terco, ¿no? Y por las dudas, aunque sea incómoda, la tendré puesta. No todo el vuelo, claro, ¿no? A ratitos uno se la saca, pero en general. Luego Biden en New Hampshire habló de su tema favorito. Su tema favorito es: quiero que el Congreso me dé dinero para gastar el dinero en puentes, en carreteras, en infraestructura. Esta es su obsesión. El hombre quiere construir puentes y anuncia cuántos puentes y cuánto dinero quiere invertir. Historic investments in fixing these bridges. This year alone, we're delivering $45 million to fix your bridges here in New Hampshire. This year alone. You know, the last fellow had this job kept talking about infrastructure week for 4 years. We not only took the infrastructure, we have an infrastructure decade. This is going on. It's $1.2 billion. Yo no sé por qué tiene esta obsesión, ¿no?, con pedir dinero prestado para construir puentes. No estoy en contra de que el gobierno construya puentes o carreteras o en general repare las autopistas más o menos averiadas. Claro, para eso pagamos impuestos, ¿no? Pero no es la tarea más urgente y primordial ahora. Ahora yo quisiera escuchar a Biden todos los días diciéndome dos cosas. Uno, ¿qué está haciendo para bajar la inflación? Que deje de subir vertiginosamente el precio del pollo, de los huevos, de la carne, del arroz, de la leche, de las frutas, de las legumbres. ¿Qué está haciendo? Y segundo, ¿qué está haciendo para darle armas más eficaces y más poderosas a Ucrania? Para que Ucrania termine de ganar la guerra ante la bárbara invasión rusa. Pero él no habla de eso. Habla de los puentes y de las carreteras y de cómo un conductor de New Hampshire, debido a que las carreteras están estropeadas, termina gastando un dinero que Biden le quiere ahorrar. No me ahorre usted, señor presidente, el dinero en las carreteras estropeadas. Ahórreme el dinero en la inflación. La inflación es un impuesto pernicioso, ciego, que grava a los más pobres. It's estimated that the driving on those roads, those 700 miles, roughly 700 miles, that need repairs cost New Hampshire drivers at least an average of $476 a year extra in gas and repairs and longer commute times. That's a $476 hidden tax on New Hampshire drivers. Pero en realidad el impuesto escondido que nos está cobrando el gobierno es la inflación, que está en 2 dígitos cuando se trata de canasta básica, comidas y bebidas. Este es el impuesto escondido, no los agujeros, los huecos de las carreteras, ¿no? Me parece que ahí de nuevo el presidente no enfoca bien su atención en lo que es prioritario y urgente, ¿no? Y entonces dice que su gobierno está moviéndose y está ágil y atacando estas cosas de los puentes y las carreteras. ¿Y la inflación qué? ¿Y el precio de la gasolina qué? Maine, New Hampshire, America have gone on the mend. They're not on the mend any longer. They're on the move. And we're coming at our challenges from a position of strength. Yo no sé, yo veo a Biden y digo, ya, este hombre está muy mayor, no está en la plenitud de sus facultades cognitivas, a veces está y a veces está, pero no está del todo, está un poco ausente, ¿no? Por eso digo, un mandato basta, me parece a mí. Y los demócratas deberían presentar a varios candidatos en las primarias que estén en condiciones óptimas para gobernar este país. Biden ya no lo está. Dice que no va a subir impuestos, pero insisto, el impuesto que está socavando el poder adquisitivo de la gente es la inflación. Do a lot of these things without raising just a single penny on taxes of anyone making less than $400,000 a year. Nobody making less than $400,000 will see a single penny in their taxes raised. Sí, pero precisamente la gente que gana $400,000 para abajo, todos los que ganan menos de $400,000 al año, que es la inmensa mayoría, la inmensa y sufrida y dolida mayoría, es la gente que va al supermercado y que ve que el dinero no le alcanza para comprar lo que antes sí le alcanzaba. Este es el impuesto. Él dice, no, yo estoy subiendo el impuesto a los que ganan más de $400,000. Y la gente que gana más de $400,000, tanto no le va a afectar que suba la inflación 12 o 15% anual en canasta básica. Son los más pobres los que sufren. Y ahí es donde Biden me parece que no está haciendo bien su tarea. Biden y sus economistas. Ahora, Biden hace lo más fácil, es echarle la culpa a Putin de la inflación en Estados Unidos. And the second big reason for inflation is Vladimir Putin. Not a joke. Dice que no es una broma y no es una broma porque la inflación ni en Estados Unidos ni en ninguna parte es una broma. Afecta a los más pobres, a los desposeídos. Bien, dicho eso, ya la inflación estaba subiendo desatada antes de que comenzara la guerra en Ucrania.
No es honesto decir que por culpa de Putin, que invadió Ucrania, que subió el precio del petróleo, que en consecuencia subió la gasolina, que la gasolina empuja todo para arriba y que hay más inflación por culpa de Putin. No es verdad. No es verdad. Se termina la guerra en Ucrania en 1 o 2 semanas, Dios lo quiera, pierde Rusia, regresan los soldados rusos a casa y se acaba la inflación en Estados Unidos. Yo no lo creo. Yo no lo creo, porque la inflación es también un fenómeno monetario que tiene que ver con la cantidad de dinero que circula en el mercado versus la cantidad de productos, bienes y servicios que se producen simultáneamente. Si hay una disminución de los productos y un crecimiento brutal de la masa monetaria, hay inflación. Esto es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Cae la producción por la pandemia, sube muchísimo la circulación, la impresión de papel moneda, de emisión inorgánica, y hay inflación. No le echemos la culpa a Putin, señor Biden, no le echemos la culpa a Putin. Luego dice que cuando uno está en el gobierno no hay que enriquecerse. Y su hijo Hunter, cuando usted era vicepresidente de Obama, debió aplicar esa máxima moral. I didn't think you should make money while you're in office. But anyway. Sí, bueno, pero si usted de verdad cree eso, debió decirle a su hijo Hunter Biden, cuando usted era vicepresidente de Obama, durante 8 largos años, mira, muchachón, yo sé que tú quieres ganar plata, presumiendo que eres el hijo del vicepresidente, pero no vas a ir a China, Rusia y a Ucrania a vender mi influencia, mi poder político, porque eso es un conflicto de intereses. Y claro, Biden no se enriqueció él, pero permitió o propició que su hijo Hunter, hasta diría alentó que su hijo Hunter hiciera estos contratos perfectamente indebidos con Ucrania, con China, con Rusia, compañías estatales de energía. Ahora usted me dirá, ¿pero por qué Biden alentó que su hijo hiciera estos contratos? Porque lo llevaba en el avión presidencial. Entonces él llegaba a Kiev, o llegaba a Beijing, o llegaba a Moscú, bajaba y Hunter estaba a su lado. Y Biden a Hunter lo presentaba a todos los importantes dignatarios, burócratas y jefazos de las compañías estatales. Entonces, evidentemente había allí un problema ético. Yo no digo que cometieron un delito, pero había un problema ético, ¿no? Este muchachón Hunter no sabía nada de lo que estaba ofreciendo. Consultorías y servicios de asesoría. No sabía. Estaba dedicado principalmente a las drogas. Y su papá permitía que este muchachón ganara millones de dólares mientras ocupaba el gobierno. Entonces no me parece a mí que el señor Biden ahora diga en tono de predicador moral, uno no debe enriquecerse cuando está en el gobierno. Claro que uno no debe enriquecerse. Después, cuando sales del gobierno, como a los Obama o a los Clinton, te llueven los millones de dólares. En libros, en coproducciones con Netflix y Amazon, y etcétera, etcétera. Antes de ir a la pausa, el portavoz del Pentágono, que me cae muy bien, anunció que Estados Unidos va a dar nuevas armas a Ucrania por valor de $800 millones. Pero los periodistas le dijeron qué armas va a dar Estados Unidos. Y él no quiso decir. Tiene buenas razones, ¿no? ¿Por qué le va a contar al enemigo cuáles son las nuevas armas que Estados Unidos le está dando a Ucrania? No queremos que Rusia se entere. Solo se ha filtrado que Estados Unidos le va a dar a Ucrania 18 obuses, pero solo 18, que son ya un poco antiguos, pero que tienen un largo alcance, ¿no? Que son obuses que quizás los ucranianos podrían usar para tratar de recuperar terreno en la desigual, asimétrica batalla del Donbass. Este es el portavoz del Pentágono. El Pentágono es el Ministerio de Defensa. Así que este es el experto en temas militares. John Kirby. No quiere mostrar sus cartas, no quiere decir las nuevas armas que van a Ucrania. David had asked you earlier about some comments the president made earlier today about more artillery going to Ukraine, if you could provide some details about that. And then on the additional platform... I thought I did. Did you? I thought my answer was pretty comprehensive, no? Really? I thought you didn't, but You didn't think I did either? provide details? Yeah. On the next package? Yeah. No. Oh, I told you I'm not going to do that. I specifically said I'm not going to get ahead of future announcements. Look... Una pausa y regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta al programa. Antes de proseguir con las noticias, les recuerdo que ha salido ya a la venta la nueva novela de Silvia Núñez del Arco, que es mi esposa, su quinta novela, titulada Si me dejas, me mato. Es una novela ágil y arriesgada, personalísima. Es una historia de amor fascinante. Si quieren leerla en cualquier lugar del mundo, basta con descargarla en Kindle o en iTunes. Y si están en el Perú, está ya también en librerías. Volviendo a lo nuestro. Rusia entonces, como ha perdido la gran batalla de Kiev, ahora quiere contentarse con ganar la batalla del Donbass, al este de Ucrania. ¿Prevalecerán los rusos? De momento parece que sí. Rusia lanzó decenas de ataques la noche del lunes al martes en el este de Ucrania. El enemigo ha intensificado las operaciones ofensivas en la zona operativa oriental. El principal objetivo es derrotar por completo las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, establecer el control sobre los territorios de las regiones del Donetsk y Lugansk y obtener un corredor terrestre con el territorio temporalmente ocupado de Crimea.
En esa región, el Donbass, que es limítrofe con Rusia, había ya una guerra latente hace muchos años, desde 2014, entre los infiltrados de Putin, agentes saboteadores, terroristas prorrusos, y los patriotas ucranianos, que no desean que ese pedazo de su territorio sea fagocitado de un mordisco imperial por el autócrata de Moscú. La región del Donbass, controlada parcialmente por separatistas prorrusos, brindaría a Moscú una franja de terreno en la costa sur de Ucrania hasta la península de Crimea, que Rusia se anexionó en 2014. El gran obstáculo en esta ambición sigue siendo la ciudad portuaria de Mariupol, asediada desde principios de marzo, y donde las últimas fuerzas ucranianas atrincheradas en un complejo industrial recibieron un nuevo ultimátum de Moscú. Llamamos a las autoridades de Kiev a ser razonables, que ordenen a los combatientes que dejen la resistencia sin sentido y abandonen el epicentro de la resistencia. Pero ese generalote corrupto ruso está muy equivocado, porque la resistencia de esos héroes ucranianos en Mariupol no puede describirse como sin sentido. Al contrario, tiene todo el sentido del mundo. Están luchando por su patria. Lo que no tiene sentido es la invasión rusa. Lo que es un sinsentido es que los rusos pretendan que un puerto como Mariupol, que ha sido ucraniano, por lo menos hace más de 30 años, ahora sea ruso porque se le antoja al déspota Putin. Y en Mariupol quedan pocos, hay 2.500, 3.000 combatientes ucranianos, casi todos atrincherados en los túneles de esa fábrica de acero, pero ninguno de ellos está dispuesto a rendirse. Son ya 4 los ultimátums rusos y no se van a rendir. Las autoridades locales han llamado a los civiles a abandonar la región del Donbass, pero el recrudecimiento de los bombardeos llevó a la suspensión por tercer día consecutivo del despliegue de corredores humanitarios seguros para evacuar a civiles. El lunes, Rusia tomó el control de la pequeña ciudad de Kremina, a unos 50 kilómetros de Kramatorsk, la capital de facto del Donbass, todavía bajo control de Kiev, y donde son pocos los habitantes que no han escapado. Putin está aquí para tomar el Donbass a cualquier precio. Quería tomar el Donbass y deberían resolverlo de forma pacífica. ¿Por qué esta guerra? Nuestros hijos están muriendo. Pero la propaganda oficial rusa tiene el cinismo de decir que ellos están liberando el Donbass de neonazis ucranianos. Los neonazis, los fascistas, son los invasores rusos. El fascista es Putin. Por otro lado, ¿quién va a querer vivir en el Donbass después de esta guerra? Aun si Putin consigue aplastar el Donbass, oprimirlo con la bota militar rusa, nadie va a querer vivir allí. Rusia anunció este martes la segunda fase de su guerra en Ucrania, centrada en la llamada liberación completa del Donbass en el este del país. Una operación que incluye el asalto final a la fábrica metalúrgica de Azovstal, en Mariupol, último reducto de la resistencia ucraniana en la estratégica ciudad portuaria. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están operando hábilmente. Tenemos que entender que las mejores unidades de las fuerzas ucranianas se concentran en los puntos de ataque rusos. Y los intentos de la cúpula política rusa, que envía sus tropas a la muerte para hacerse con las regiones de Lugansk y Donetsk y vender a la opinión pública rusa este éxito, fracasarán. El problema, entre otros, es que Rusia tiene un decisivo apoyo aéreo del que Ucrania carece. Por eso los ucranianos están rogando, implorando al mundo libre aviones de guerra, cazabombardeo. Incluso hay una campaña ucraniana en el mundo pidiendo a los grandes magnates de Occidente, Elon Musk o Jeff Bezos o Bill Gates y otros, a que cada uno compre un avión de guerra que cuesta más o menos 25 millones. Que 25 millones de dólares para Elon Musk o Jeff Bezos es una propina, ¿no? Ni se dan cuenta. Pero si compran 10 o compran 20, esto puede hacer una diferencia para que Ucrania termine de ganar la guerra en el Donbass también. Rusia ha necesitado todo este tiempo para reagrupar sus fuerzas y enviar nuevos grupos tácticos de batallón al este ucraniano, así como equipamiento de artillería, apoyo aéreo y sistemas de mando y control. Sin embargo, Ucrania resiste al embate. El pueblo de Golovchino, en la región rusa de Belgorod, ha sido alcanzado por un proyectil procedente de Ucrania, aseguran las autoridades locales. El incidente dejó a 3 personas heridas. Rusia, por supuesto, está usando, se dispone a usar sus aviones Sukhoi más poderosos como el Su-34. Los aviones de combate Su-34 de las Fuerzas Aéreas Rusas operando, según informa el Ministerio de Defensa de este país, en la detección y destrucción de objetivos enemigos ucranianos. Aunque no se especifica la fecha y el lugar en que fueron tomadas, las imágenes fueron estudiadamente publicadas este martes como mensaje de confirmación de que, en efecto, la dura batalla por el control del Donbass ya está en marcha. En las direcciones de Donetsk y Tabrilla han intensificado las operaciones ofensivas a lo largo de toda la línea de contacto, informaban desde el ejército ucraniano. Sus esfuerzos se centran en romper la defensa de nuestras tropas en Lugansk y Donetsk y en hacerse con el control de Mariupol. El canciller ruso, el maléfico, el ponzoñoso señor Lavrov, dice, qué cinismo el suyo, ¿no? Continúa nuestra operación especial militar. This operation will continue. It is beginning, another stage of this operation is beginning, and I'm sure this will be a very important moment of this entire special operation. Pero los soldados ucranianos no se rinden y no se van a rendir
Piden un corredor humanitario para que evacúen los civiles en los pueblos más devastados del Donbass y aseguran que terminarán enterrando a los invasores rusos. Російські окупанти та колаборанти з ЛДНР, свідомо знаючи, що тут цивільні, скидають авіаційні протибункерні бомби. Тому я закликаю політиків всього цивілізованого світу. Організуйте зелений коридор, надайте гарантії безпеки, щоб негайно провести евакуацію цивільних, поранених та тіла вбитих воїнів, які мають бути поховані з почестями. Я в 16-му році теж сказав, сунуть на нашу землю, хай сунуть, вони тут повинні остатися. Землі нас кожному хватить. На метр, на полтора, на два, і без питань. Хай. Qué grande. Hay suficiente tierra para enterrar a todos los invasores rusos. El presidente Zelensky, otro grande, a la altura de su cita con la historia, ratifica que la feroz batalla por el Donbass ha comenzado y durará y será larga porque Ucrania no va a resistir ni se va a resignar a que Rusia se quede con un pedazo de su territorio. El presidente de Ucrania afirmó que este es el comienzo de una nueva fase en la guerra. Ahora podemos afirmar que las tropas rusas comenzaron la batalla por el Donbass, para la que se han estado preparando durante mucho tiempo. Una parte significativa de todo el ejército ruso se concentra ahora en esta ofensiva. No importa cuántas tropas rusas lleven allí, lucharemos, nos defenderemos y lo haremos todos los días. No renunciaremos a nada ucraniano. Se calcula que hay, no centenares, millares de ucranianos en el Donbass. Querían huir, ya es tarde, y están desesperados por salvar la vida o por ponerse a buen recaudo. Miles de residentes están atrapados en poblados bajo constantes bombardeos. Esta mujer vive en lo que queda de un pueblo cerca del frente, que describe como vivir en una tierra de nadie. Ni siquiera sabemos de dónde viene el bombardeo, lo esperamos desde allí pensando que el ejército ucraniano nos protegerá, pero entonces viene de otro lugar, hay bombardeos desde todas las direcciones. La resistencia, el corazón de la resistencia ucraniana en Mariupol es la fábrica de acero, que tiene un corredor de túneles que permite a los 2.500, 3.000 combatientes guarecerse del enemigo. Con las fuerzas rusas en control de gran parte del este y el sur queda un foco de resistencia, la planta siderúrgica Azovstal en Mariupol. Los combatientes ucranianos que resisten aquí dicen que Rusia está arrojando bombas revientabúnkeres sobre el complejo. Pero aquí, como en otros lugares, los combatientes ucranianos se niegan a ceder parte de su territorio. Una pausa y regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, el New York Times y el Washington Post, que son dos periódicos admirables que yo leo con pasión todos los días, están haciendo un trabajo extraordinario, ¿no?, cubriendo la guerra en Ucrania, con corresponsales en el terreno. Corresponsales que hablan con los propios soldados y con la gente damnificada por la guerra, ¿no? Fíjense, por ejemplo, están en el New York Times, están en Zaporilla, a orillas del principal río ucraniano. Zaporilla no está lejos de Mariupol, que es donde se está peleando la peor parte de la guerra ahora mismo. Está a 200 kilómetros de Mariupol. Y ahí están todavía los soldados ucranianos. Следующее, вот после нас уже вот это крайний наш український блокпост. Російські війська десь на віддалі десь 5 кілометрів знаходяться. Вірогідність, що вони хочуть зайняти Запоріжжя. І ми тут стоїмо їм на заваді. Мы на своей территории на Украине, а по нам гадят со стороны, как вот сейчас там Васильевка, уже Россия. И вот так вот перебиваемся. Короче, выживаем как. Es gente pobre, obviamente, ¿no? Gente a la que le han destruido su casa, su granja, les han matado sus animales. La locura de la guerra, ¿no? ¿Qué culpa tiene toda esta gente que vive en pueblitos en Ucrania? ¿Por qué tienen que pagar ellos el costo de la guerra? Este ucraniano sobrevivió porque se refugió un mes helado en el invierno de Ucrania en el sótano de su casa. Только вечер и сразу подвал. Потому что стреляют. Ужинаем здесь, оно холодно, сыро. Одеваемся в теплое все и до утра спим. Как спим? Когда стреляют, встаем, Богу молимся. Наші українські війська перестрілюються з російськими. Йде перестрілка. Ось зараз опять, ви бачите? Поняли? А ми попадаємо посередині. Я тут мечтаю клумбу посадити і поставити качелю. Щоб уютненько так зробити. El coraje, tranquilo, sin aspavientos de esa ucraniana, ¿no? Que incluso encuentra resistencia para reírse un poco, ¿no? Esta ucraniana tiene 12 gatos y perros y cocina para todos ellos. ¡Qué grande! Прохати бросати не дуже хочеться. У мене просто 12 котів і собак у дворі, яких я не можу придати. Коротше, мене держать животні. Це я готую собакам на утро, завтрак. Люди потікали, сусіди на другій вулиці. Їх треба годувати. У нас, не знаю, чоловік 60 осталося. 20% осталося. Ми вже привикли. Вже другий місяць.
якось вже приспособились ми тут. Qué extraordinaria mujer, ¿no? Qué testimonio de humanidad, de compasión, de grandeza de espíritu, ¿no? Preocuparse por los animalitos de la guerra, los perros, los gatos, y alimentarlos en medio de las carestías que sufren, ¿no? Porque seguramente no le sobra la comida a esa señora. Esta ucraniana está devastada, traspasada por el dolor, porque vio cómo mataron a su hermana y al esposo de su hermana. Сестру вбили з чоловіком, я не можу. Ну, от по этой улице прямо. Ми поховали їх так, я кажу, як собак позаривали. Ти по-людськи все це. Ой. Ми сиділи в підвалі, а біля нас снаряд розірвався. Я вже посилала всім смс-ки, що я прощаюся і взагалі. Ой, це дуже важко, я не можу. Війна, це дуже важко, ви пробачте. Es gente pobre, son todos inocentes, no tienen la culpa de nada. Y el desgraciado maldito de Putin les ha arruinado la vida. Este muchacho ucraniano dice, solo quedan 8 familias acá en el pueblo. Останній тиждень я дуже багато бачив техніки, яка піднімається, дуже багато. Це і артилерія тяжола, і люди самі, солдати. На даний момент, зараз на цьому участку проживає 8 сімей. От ви навіть зараз чуєте вистріли. Це дуже близько. Максимум кілометр-два, може 5 кілометрів. Кожний божий день це все видно. Це дуже страшно. Особливо тоді, коли це все починаються взриви, вибухи. Pero no se van, ¿no? Y recogen los escombros y tratan de reconstruir lo que ha sido derruido. Este hombre, por ejemplo, muestra su casa y los invasores rusos le volaron el techo de su casa. Як, були вдома. Даху немає, спимо під відкритим небом. Зі сторони Василівки це. Я чую ці звуки кожен божий день, і день, і вночі. Просто ж ми трошки, як кажуть, закалки ще старий, а от пенсіонерам це дуже-дуже тяжко переносити. Por supuesto, ven ahí una ancianita, entonces cuando caen las bombas, los más jóvenes se pueden esconder, pero los viejitos no tienen cómo correr. Y caen las bombas en medio del reportaje. Нормально. Я вам кажу, що збираємося на виїзд. Вже була вказівка, тому давайте. Поїхали. Es un crimen de guerra vil, abyecto, el que está perpetrando día tras día Putin. Es decir, bombardear estos pueblitos, son aldeas, son villorrios de gente pobre, paupérrima, con sus animalitos, que sobrevive, y les caen bombas, es increíble. Кожен божий день оце таке. Кожен божий день. І немає в нас немає защити в Гуляйполі цього. Вже старички то кажуть, ми прожили війни, 3 війни. Ну такої не було. Ну я вже, мені 76 років. Куди я вже виїду? Нікуди не виїду. Ото так і будемо мучитися. Mi corazón está con todos los ucranianos más pobres, los que sufren más. Al final tengo la esperanza y la convicción de que Ucrania prevalecerá y el bien triunfará sobre el mal. Ya regresamos. Experiencia. Como ustedes saben, Ucrania, donde se libra ahora la Tercera Guerra Mundial, y es una guerra mundial en la medida en que el mundo, gracias a la tecnología, asiste a esa guerra horrorosa, limita al norte con Rusia y con Bielorrusia, que son sus enemigos bélicos, ¿no? Y luego con algunos aliados, como Polonia, brevemente Eslovaquia, brevemente Hungría, Rumanía, y al sur, bien al sur, el más pobre de todos sus vecinos, Moldavia. En Moldavia, el maléfico dictador Putin ha conseguido robarse una franja de territorio prorruso, que es exactamente lo que quiere replicar en Ucrania. Robarse una franja de territorio, el Donbass, que sea prorrusa. El New York Times envió reporteros a Moldavia, a la franja prorrusa de Moldavia, a ver cómo la propaganda oficial de la televisión rusa, que ahí solo se ve la televisión oficial rusa, ha intoxicado, quiero decir, desinformado a la gente respecto de la guerra. We traveled to Transnistria, a Russia-backed breakaway state inside Moldova that borders Ukraine.
We're just leaving Chisinau, the Moldovan capital, and we're heading into Transnistria. We've booked a tour to get into this region because it's not very friendly to Western journalists. In 1992, Russia-backed separatists waged a violent battle against Moldova for control of this small but strategic strip of land. Today, Transnistria is still technically part of Moldova, but it gets political and economic support from the Kremlin. Around 1,500 Russian troops are stationed here. They have their own flag, border control, and we have to show our passports to get through. Lo que ocurre en ese pedazo de... No son malas personas estos viejitos, por supuesto, solo que ven la televisión rusa y creen que de esa televisión emana la verdad, y entonces los malos para ellos son los ucranianos. Тут много российского телевидения смотрят? Да, мы постоянно смотрим. А когда про политику, то какие каналы выбираете? Я смотрю «Россия-24», Первый канал это. А украинские каналы, они говорят, что вот кассетные бомбы, больницы в Мариуполе в них попадают. Тут такого не передают? Передают. Дело в том, что такие ракеты У-1, они на вооружении в России уже давным-давно не стоят. Это еще СССРовские запасы остались на Украине. То есть Россия не стреляет по больницам, там, по жилым кварталам? Я служил. У меня бы рука не поднялась. Sergei seems to be suggesting Russia doesn't use Soviet-era armaments, but that's not true. Por supuesto que no es verdad, pero estos viejitos, bueno, solo tienen la versión torcida, distorsionada de los rusos, como esta mujer joven también en Moldavia. On the rare occasion when footage of Russian attacks against civilians are broadcast on state TV, they're called false flag attacks and blamed on Ukraine. And for those constantly told to be suspicious of Ukraine, these false claims feel believable. I would not trust news that they show on Ukraine TV. Yulia Baltag is a business assistant who was born and raised in Transnistria. She's open about her desire for Transnistria to become a formal part of Russia. I was born in this country, and always Russia supports us. And always we have some problems because of Moldova or Ukraine. Bueno, ella quiere ser parte de Rusia, no quiere ser parte de Moldavia y no está con Ucrania. A lot of reports from Western media, from Ukrainian media, about Russian troops attacking residential areas, civilian targets, hospitals. Do you believe that that's happening? No, never. Why not? Never believe that. Because I watch TV, news. There is no even sense for them. Russia don't really need the new land. It's a very big land. Claramente, esa mujer y otras en Moldavia están contra Ucrania. As the war in Ukraine continues, Baltag told us she's more concerned about the Ukrainian military's actions, not Russia's. I don't know what to expect from Ukraine. Not from Russia, from Ukraine. What are you talking about specifically? Because the perspective in America is that Russia attacked Ukraine and Ukraine is defending itself. That's true, but the way Ukraine defends themselves is very, in a bad way, I would say. There is also rumors that they use some biological weapon. Es increíble, ¿no? Dice que Ucrania ha sido invadida, pero se defienden mal porque usan armas biológicas. Lo que nos recuerda que en toda guerra, la primera baja suele ser la verdad. Ya regresamos. El portentoso artista colombiano Fernando Botero cumple 90 años en Pietrasanta, Italia. Mis respetos al genio. Fernando Botero cumple 90 años con homenajes y celebraciones en todo el mundo. El artista de las figuras voluminosas, que asegura seguir teniendo ganas de trabajar, celebra su cumpleaños rodeado de su familia en la localidad italiana de Pietrasanta, pintando acuarelas, que es lo que más le gusta en este momento. Pintor, dibujante y escultor colombiano, Fernando Botero es uno de los creadores más importantes del siglo XX y el artista vivo más cotizado de América Latina. Su arte se encuentra en lugares famosos de todo el mundo como el Park Avenue de Nueva York o los Campos Elíseos de París. Un genio absoluto. Para terminar, les recuerdo que la nueva novela de Silvia Núñez del Arco la pueden bajar en Kindle o en iTunes. Si usted está en cualquier parte del mundo, la puede descargar en Kindle o en iTunes. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Con suerte seguiremos conspirando mañana. Buenas noches y hasta entonces.